Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro canal. El día de hoy queremos explicarles cómo realizar una consulta de fracción arancelaria ante el SAT y la importancia de la misma. Ahora, me preguntan, ¿de verdad es ante el SAT? ¿No es ante la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México? Vamos a ver qué es lo que sucede. En el ámbito del comercio exterior, como es de todos nosotros sabido, la fracción arancelaria de las mercancías es crucial, ya que es el punto de partida para saber cuánto es lo que voy a pagar por concepto de contribuciones en cuanto a importaciones y exportaciones se refiere, y desde luego con qué regulaciones y restricciones no arancelarias debo de cumplir y si tengo derecho a exceptuarlas. Aunado al anterior, a otras cuestiones más recientes que se han estado regulando, si bien es cierto, no son regulaciones y restricciones no arancelarias, valga la cacofonía, tenemos el anexo 30 de las reglas generales de comercio exterior, que va de la mano con las cuestiones de marcas comerciales, y qué decir de las contenidas en el anexo A de la resolución por la que se expiden los formatos oficiales de avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. Como claro ejemplo, me permito ilustrar mi dicho con la siguiente fracción arancelaria. Vamos con la 7210-4903, cuya descripción corresponde a hojas de acero en rollo galvanizado. Ahora bien, vamos al aspecto tributario. Como primer paso, si se me permite la expresión. Resulta ser que esta fracción arancelaria está sujeta a un pago de 15% del ad valorem, entiéndase el impuesto general de importación, 16% por lo que corresponde al impuesto al valor agregado, y de cuota compensatoria que, ojo, no olvidemos que es un aprovechamiento conforme al Código Fiscal de la Federación y a la par una restricción no arancelaria según lo dispone la Ley de Comercio Exterior, pero a final de cuentas hay un impacto económico. Es por ello que lo pongo en este campo, ¿de acuerdo? La cuota compensatoria va de hasta el 76.33% cuando el país de origen sea China, y de hasta el 52.57% cuando sean originarias de Taiwán. De igual manera, está sujeta a otra restricción no arancelaria consistente en aviso automático expedido por la Secretaría de Economía, y desde luego no puede ser importada si el país de origen es Corea del Norte, y lo mismo sucede con la exportación. No puedo vender hacia allá. ¿Cómo es de todos nosotros sabido? Pues esto implica un gasto, ya que si soy un importador, persona física o moral, tengo que pagarle a un agente aduanal si es que decido hacer el despacho aduanero a través de él. Recordemos que ya puedo hacerlo por mí mismo a través del representante legal con facultades para poder llevar a cabo dicho despacho, el mal llamado representante legal aduanero, cuyo nombre correcto es el representante legal autorizado, en donde a final de cuentas también significa un desembolso económico, y en ambos supuestos el desahogo de un trámite administrativo que es la obtención del citado aviso automático, pues tengo que acudir a la oficina de la representación federal metropolitana de la Secretaría de Economía y cumplir con una serie de requisitos para que me lo proporcionen. Ahora bien, como lo comentamos desde un principio, una correcta clasificación arancelaria dice mucho, pues es a partir de allí donde voy a conocer lo que debo de cumplir y de pagarle al fisco federal. Y cabe la pregunta, ¿qué sucede cuando la autoridad aduanera me hace un cambio de fracción arancelaria? Por ejemplo, en la ilustración de hace un momento, que pasa en mi fracción arancelaria 7210-4903 a la homónima 7210-4904. Si se fijan, es solo un número, por así decirlo, un 3 por un 4, y a final de cuentas ambas fracciones arancelarias pagan y cumplen con lo mismo, pero aquí tengo que solicitarle a la Secretaría de Economía la expedición de un nuevo aviso automático donde ya me representa otro gasto y esfuerzo en cuanto al trámite se refiere, partiendo del escrito de hechos que me levante la aduana previo muestreo de las mercancías. ¿Qué es lo que se hace en estos casos para ser más práctico?
Primero, me acojo al beneficio de la regla 3731 de las reglas generales de comercio exterior, en donde yo me comprometo a dar cumplimiento a esta restricción no arancelaria en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de dicho escrito de hechos, teniendo 5 días para manifestarle a la aduana este derecho. Ahora bien, el citado plazo de los 30 días va relacionado con lo que me dice el artículo 183A, fracción cuarta de la ley aduanera, que me reconoce este derecho de presentar mi aviso automático con la fracción arancelaria que me determinó la aduana. Nótese que no utilizo la expresión aviso automático correcto, pues no sabemos si la autoridad en verdad tenga la razón, y de ahí viene el siguiente planteamiento. Resaltar que el cambio de clasificación arancelaria hecho por la autoridad es una violación a los derechos humanos y garantías individuales, como ya lo habíamos visto, en otro video. La importancia de hacer una consulta de clasificación arancelaria ante la autoridad competente, en este caso, la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior, que depende de la Administración General Jurídica del SAT, de conformidad con los artículos 18, 18A y 34 del Código Fiscal de la Federación, segundo apartado B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2, apartado B, fracción 8, inciso B, 35, fracción 13 y 36B del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y la regla 129 de las reglas generales de comercio exterior para 2022. Es muy importante enfatizar que el cambio de una fracción arancelaria por parte de la autoridad aduanera implica muchas cosas, como podemos ilustrarlo a continuación. Primero, hay un dato interesante y que en lo personal me ha funcionado en medios de defensa para obtener una sentencia favorable, y es que, regresando al principio general de derecho, dura lex sed lex, la ley, por más dura que sea, no deja de ser ley, de conformidad con los artículos 2, fracciones 1 y 2 y 144 de la ley aduanera, se entiende por autoridad aduanera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más no al Servicio de Administración Tributaria, ni tampoco a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Luego, entonces, materialmente, las aduanas, al formar parte de la ANAM, no tiene facultad material para hacerme un cambio en la fracción arancelaria, ni tampoco el SAT en alguna facultad de comprobación que lleve a cabo, como una visita domiciliaria, por ejemplo. Y es el caso que nos ocupa, que la fracción 14 del referido artículo 144 de la ley aduanera le reconoce a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y de exportación. Es muy raro o casi nunca la persona que hace dicho cambio de clasificación arancelaria por parte de la autoridad acrediten con algún documento o elemento reconocido por la legislación nacional positiva su experiencia y conocimientos en clasificación arancelaria, aunado a que no demuestran si son autoridades competentes para afectar mi esfera jurídica, lo cual es una franca violación a las fracciones 1 y 4 del artículo 151 de la ley aduanera, en relación con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en el caso de que se me levante un PAMA, cuya primera consecuencia es el embargo precautorio de las mercancías, y aunado a ello el inicio de un procedimiento de suspensión o de cancelación de patente aduanal, que se suspenda al importador exportador según sea el caso, y también el inicio de un proceso penal, así que tengamos cuidado. Por increíble que parezca, y se da mucho en las visitas domiciliarias que terminan en un PAMA, la persona que hace el dictamen de clasificación arancelaria no estuvo presente en el momento en que se llevaron las diligencias de visita domiciliaria y de embargo precautorio de mercancías, lo cual, además de ser ilegal e inconstitucional,
Cae en lo ilógico, pues estarán de acuerdo conmigo que no puede establecer con certeza la clasificación arancelaria de las mercancías si jamás las vio físicamente ni las tuvo a su alcance, sino que simple y llanamente se basó en información que encontró en diversas páginas de internet o en el dicho de los documentos levantados antes de que se emitiera la resolución determinante. Bastante gracioso, pero llega a suceder y cae en lo absurdo. Ahora, se menciona siempre que existe un oficio de designación y me señalan el número y la fecha del mismo, pero jamás me lo exhiben. Consecuentemente, pues no conozco quién lo designó y si la persona que hizo tal designación, valga la redundancia, tiene competencia para ello, ni tampoco conozco quién es y si es autoridad o si es una persona que tenga acreditados sus conocimientos para poder realizar una clasificación arancelaria, violando los procedimientos generales de derecho, los principios, perdón, generales de derecho elevados al rango de prerrogativas fundamentales como lo son legalidad, seguridad jurídica, audiencia y debido proceso, todos ellos consagrados en diversos tratados internacionales, tales como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado en atento respeto a los artículos 14 y 16 constitucionales, y 144, fracción 14 de la ley aduanera, indicando que la autoridad aduanera tiene la facultad de apoyar su determinación en un dictamen de clasificación arancelaria emitido por sus auxiliares, los cuales naturalmente deben darse a conocer al particular siempre. Entre otras cosas, ¿qué elementos se tomaron en consideración para determinar que a las mercancías embargadas les corresponden las fracciones arancelarias contenidas en la resolución determinante como acto de autoridad que es? El dar fe de ese dictamen de clasificación arancelaria, máxime cuando el vocablo podrá, en el caso de la autoridad, es sinónimo de deberá, de conformidad con la tesis jurisprudencial número 218.965, pronunciado por el Poder Judicial de la Federación. Rara vez se fundamenta correctamente. ¿Qué reglas generales y complementarias del artículo segundo de la Ley de los Impuestos generales de importación y de exportación son las que se están tomando en consideración para llevar a cabo el cambio de clasificación arancelaria? Amén del razonamiento lógico, jurídico, pericial, también podemos llamarle de las notas explicativas, artículo segundo, fracción primera, numeral 1 de ese ordenamiento legal federal, que me indica claramente que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes contenidas en la referida Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y luego, si la autoridad se le ocurre fundamentar su dicho con las reglas generales 2 y 3 de esa misma ley, podemos apreciar que abarcan diversas hipótesis para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías, y lo mismo sucede con la regla complementaria 2, estando ante la presencia de una norma compleja, pues se insiste, abarcan diversas hipótesis que son diferentes entre sí y pueden complementarse para poder clasificar una mercancía dentro de una fracción arancelaria en concreto, comenzando por el capítulo para pasar después a la partida, luego a la subpartida, hasta completar la fracción arancelaria, la cual, por simple que parezca, es de tal relevancia, pues a partir de allí los gobernados conocerán qué es lo que deben enterar al fisco federal, por las contribuciones que lleguen a causarse y asimismo con qué regulaciones y restricciones no arancelarias debe de cumplir. Si es el caso, estando así ante una indebida fundamentación e indebida motivación del actuar de la autoridad. Una vez visto lo anterior, traemos otro tema a colación, retomando nuestro ejemplo
Presentamos nuestro aviso automático con la fracción arancelaria determinada por la autoridad dentro del plazo a que hace referencia el artículo 183A, fracción cuarta de la ley aduanera. Y aquí se desprenden varias hipótesis. No olvidemos los vicios que conlleva un cambio de clasificación arancelaria y la importancia de esta. Ya vimos todo lo que implica. Rectifico mi pedimento para digitalizar dicho aviso y generarle un e-document, pagando la multa por presentación extemporánea. Acá hacen referencia a los artículos 184, fracción cuarta y 183, fracción tercera de la ley aduanera, con el descuento que por derecho le corresponde. A veces la aduana no me reconoce dicho pago, pues me dice que no hubo, que hubo un incumplimiento, entendido como que no presenté dicho aviso, lo cual no es así. Y me quiere imponer la multa del artículo 178, fracción cuarta, en relación con el artículo 176, fracción segunda de la ley aduanera, que va del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, lo cual ya es más grave, pues en primera no hubo un incumplimiento, ya que sí se presentó el referido aviso automático, pero que la aduana me haya cambiado la fracción arancelaria ya es otra cuestión. Entonces, pues creo que queda por demás resuelta si hay o no una violación a prerrogativas fundamentales. Y lo peor de todo es que, como ya lo vimos en otro video en donde hacemos referencia hacia el cambio de clasificación arancelaria hecho por la autoridad, se refiere o no a una violación a las prerrogativas fundamentales, es que me condicionan la rectificación previa justificación del pedimento, no sin antes pagar la multa señalada con antelación, sin que exista una resolución determinante de ese crédito fiscal. Y la aduana tiene lamentablemente muy grabada su función de recaudar, ¿sale? Que la tiene, junto con otras funciones como lo son la seguridad pública, el proteger la economía nacional, una función social y una función de protección de sanidad animal y vegetal. Pero la función recaudatoria no es la única y lamentablemente la autoridad piensa que es así. Dicho lo cual, conocidos todos estos antecedentes, vemos la importancia de realizar una consulta de clasificación arancelaria de las mercancías que pretendamos importar o exportar respectivamente, ya que así me brinda certeza jurídica, pues ya la autoridad me está indicando cuál es la fracción arancelaria correcta, por lo que a mi producto se refiere, evitándonos así el trago amargo, si se me permite la expresión, de caer en la interpretación que lamentablemente tienen las aduanas del país de la legislación en materias aduanera y de comercio exterior, cuando la aduana es un solo cuerpo, un solo ente administrativo. Pero en fin, entonces, teniendo la respuesta de la citada Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior, lo recomendable es proporcionárselo al agente aduanal para que éste lo escanee y lo suba al sistema electrónico aduanero para generarle un e-document al mismo, y así las aduanas en donde se efectúe el despacho aduanero de las mercancías estén enteradas que esa fracción arancelaria no se puede cambiar, por la simple y sencilla razón de que ya se ha pronunciado al respecto una autoridad con mayor grado jerárquico, y además no se deben de afectar las esferas de competencia entre las autoridades, en este caso administrativas, como lo son el SAT y la NANA. Veamos otro ejemplo. Conocemos las cámaras intraorales. Grosso modo, estas se utilizan para la aceptación de tratamientos dentales, para ayudar a los odontólogos a explicar a sus pacientes su problema y su posterior tratamiento, ya que ofrecen al paciente la posibilidad de visualizar en tiempo real y con lujo de detalles su propia cavidad bucal, a la par de que el odontólogo realiza el diagnóstico para el tratamiento correspondiente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la clasifico? Va en la fracción arancelaria de los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales
y los demás instrumentos y aparatos de odontología o los aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado, cámaras de televisión, cámaras fotográficas, digitales y videocámaras. No olvidemos que la determinación de una fracción arancelaria está íntimamente relacionada con el uso de la mercancía. Por ejemplo, si un dron es importado, pero este trae cámara y se destinará a fotografiar o videograbar, indubitablemente se va a clasificar como una cámara, más no como una aeronave, a pesar de ser su naturaleza jurídica y así contemplarlo la ley de aviación civil. Y es el caso que nos ocupa, que en las cámaras intraorales está la misma duda. Vamos a ver cuáles son las fracciones arancelarias en las cuales se puede clasificar. La 90, 18, 49, 99 y la 85, 25, 80, 99. Desglosemos cada una de ellas para conocer sus alcances jurídicos. Estas cámaras intraorales constan de una pieza de mano con una luz incorporada en una o varias lentes que se introduce en la boca del paciente para realizar un diagnóstico mediante un cable o de manera inalámbrica. Se conecta a un monitor u otros dispositivos como lo son un teléfono celular, una tableta o una computadora portátil, impresora, etcétera, permitiendo ver en tiempo real el interior de la cavidad bucal del paciente y funcionan mediante un programa o software. Luego entonces estamos ante la duda de si esa mercancía está dentro de los demás instrumentos y aparatos de odontología, a que hace referencia la partida 9018 del capítulo 90, contenido en la sección 18 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, o si se encuentran dentro de las cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras, a que hace referencia la subpartida 85, 25, 80, contenido en la sección 16 de esa misma ley federal. Por lo que para una mejor referencia y para que la autoridad tenga mayores elementos para poder determinar la fracción arancelaria, lo recomendable es desglosar las secciones y los capítulos que hemos comentado, así como partidas y subpartidas, para que la autoridad pueda ver la diferencia que hay entre una y otra fracción, ya que la fracción arancelaria 90, 18, 49, 99 está sujeta al pago de un 10% del valor en aduana de las mercancías, por lo que al impuesto general de importación se refiere, así como al derecho de trámite aduanero y del impuesto al valor agregado, así como al cumplimiento de autorización sanitaria previa de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, solamente para el uso en diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos o para otras pruebas de laboratorio, y se destinen a importación definitiva temporal o depósito fiscal únicamente cuando el producto se importe para alguno de los siguientes supuestos. El primero de ellos es al amparo de un decreto IMEX, el segundo para donaciones, tercero para uso personal del importador cuando excedan de franquicia, el cuarto para uso en investigación científica en laboratorio o experimentación, y el quinto temporalmente para exposiciones internacionales, convenciones, demostraciones, congresos, siempre que no se destinen a distribución y o comercialización, excepto discos, tiras, lijas, muelas, copas, cepillos para profilaxis y abrasivos para pulido de restauraciones dentales, afiladores dentales, luces para uso en la cabeza, luces para odontología, luces para odontología intraorales, luces para ser montadas en el techo, amalgamador, espátula electrónica, excavadores, entiéndase tallador de cera dental, tijeras para coronas dentales, aparato de vapor para la eliminación de residuos, para colado o vaciado de moldes dentales, para inmersión en cera dental, para uso exclusivo de laboratorio dental, aplicadores desechables de uso odontológico, abrebocas, accesorios para aeropulido, instrumentos y herramientas
para uso exclusivo en laboratorio dental, instrumento manual esterilizable para la precurvatura de las líneas, de las limas y ensanchadores, pistola dispensadora y sillas o sillones con accesorios y la copia del registro sanitario de la Secretaría de Salud. Únicamente cuando se destinen a importación definitiva, temporal o depósito fiscal para el diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos, excepto discos, tiras, lijas, muelas, copas y cepillos para profilaxis y abrasivos para pulido de restauraciones dentales, afiladores dentales, luces para uso en la cabeza, luces para odontología intraorales, luces para ser montadas en el techo, amalgamador, espátula electrónica, excavadores, tijeras para coronas dentales, aparato de vapor para la eliminación de residuos, para colado o vaciado de moldes dentales, para inmersión en cera dental, para uso exclusivo de laboratorio dental, aplicadores desechables de uso odontológico, abrebocas, accesorios para aeropulido, instrumentos y herramientas para uso exclusivo en laboratorio dental, instrumento manual esterilizable para la precurvatura de las limas y ensanchadoras, pistola, dispensadora y sillas o sillones con accesorios. Por su parte, la fracción arancelaria 85-25, 80-99 está exenta del impuesto general de importación, solamente pagaría derecho de trámite aduanero y el impuesto al valor agregado, lógicamente, y está sujeta al cumplimiento de la norma oficial NOM 208 SCFI 2016, que hace alusión a los productos, sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro dispersos, equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y modulación digital. Asimismo, está sujeto a un permiso de uso dual por parte de la Secretaría de Economía. En este sentido, y al contar con una cámara y emplearse, entre otras cosas, para videograbar y reproducir imágenes y videos, es como la cámara intraoral se clasifica en la fracción arancelaria de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes. Aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y los accesorios de estos aparatos, esto es en la fracción arancelaria 85, 25, 80, 99, de acuerdo a lo resuelto por la autoridad con las pruebas ofrecidas por parte de quien efectúa la consulta, que preferentemente deben ser el importador o el exportador, ya que ellos son los interesados directos en ingresar o sacar del país mercancías hacia o desde México, según sea el caso. Pues recordemos que el agente aduanal solamente es una persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder efectuar por cuenta ajena de los importadores o exportadores el despacho aduanero de las mercancías a través de una patente. Esta consulta deberá cumplir con los requisitos de los artículos 18, 18A, 19 y 34 del Código Fiscal de la Federación, y las pruebas que vamos a ofrecer son las siguientes. Las documentales que les voy a mencionar ahorita: escritura pública que contenga el acta constitutiva en el caso de que el contribuyente sea persona moral, escritura que contenga el poder del representante legal si es que este no viene en el acta constitutiva, la identificación de dicho representante, todo ello en original o copia certificada y copia simple para cotejo y devolución de los originales o copias certificadas. Una muestra de la mercancía objeto de la consulta de clasificación arancelaria, por favor, con su empaque y su folleto de instrucciones, ¿de acuerdo? Por supuesto, si vienen en idioma extranjero, con la traducción correspondiente al español, preferentemente hecha por un traductor registrado ante el Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La inspección ocular de páginas de Internet en donde haya
videos explicativos del funcionamiento de la mercancía, si es el caso. Las supervenientes consistentes en aquellas pruebas que llegaren a surgir con posterioridad a la presentación de la consulta y que pudieran favorecer a los intereses del contribuyente que ha formulado la consulta en cuestión. La presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca a los intereses del contribuyente que está efectuando la consulta, relacionándola con todos y cada una de los hechos narrados en su promoción. Una vez visto lo anterior, traemos a colación, retomando el primer ejemplo que señalamos, presentamos nuestro aviso automático con la fracción arancelaria determinada por la autoridad dentro del plazo a que hace referencia el artículo 183A, fracción cuarta de la ley aduanera, y aquí se desprenden varias hipótesis. No olvidemos los vicios que conlleva un cambio de clasificación arancelaria y la importancia de esta. Ya vimos todo lo que implica. Rectifico mi pedimento para digitalizar dicho aviso, le genero e-document, pago la multa por presentación extemporánea, ¿de acuerdo? Como les había yo dicho, la aduana a veces no me acepta ese pago, ¿de acuerdo? Y me condiciona la rectificación previa justificación. La labor de nosotros los abogados es la de prevenir un problema legal, asesorar correctamente a nuestros clientes o patrones, según seamos abogados independientes o trabajemos para alguien, y desde luego proteger y defender un derecho violado, como es el caso que nos ocupa, que es cuál será el medio correcto y el contundente para ello. Aquí yo me atrevería a responder que depende del caso en específico, pues como siempre lo he dicho, no en todos los casos es conveniente interponer el juicio de amparo. Hay opciones más rápidas y económicas para quienes nos contratan depositando su confianza. Vamos a aprovecharlas, tratando de poner un freno a la autoridad en cuanto a arbitrariedades se refiere. Ahora, no me van a dejar mentir. Existe el temor fundado de muchos contribuyentes de defender sus derechos reconocidos en la legislación nacional so pena de represalias y prefieren pagar lo que sea, incluso dar por terminados sus negocios, y todo por un cambio de clasificación arancelaria. En conclusión, no permitamos ni toleremos más arbitrariedades como la interpretación subjetiva de la autoridad. Seamos más preventivos que reactivos en todas las situaciones de hecho y de derecho que puedan presentarse. Caso contrario, jamás vamos a cambiar de fondo las cosas que nos molestan y por la cual nos hemos quejado por mucho tiempo. Si queremos desahogarnos, y lo digo con todo respeto, más allá de contar la mala experiencia con amistades o en redes sociales, hagamos valer el derecho, incentivando la cultura jurídica. Es como podemos empezar a cambiar todos los aspectos negativos, incertidumbre jurídica que se presentan en el comercio exterior y se traducen en ilegalidad. Esperemos que el presente video haya sido de su agrado. Por favor, denle me gusta, no dejen de seguirnos, inscríbanse por favor en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.